proyectos de evolución tecnológica como Cloud Services y la interacción que existe con Chief Financial Officer, que es una figura importante en cualquier compañía. Entonces son 6 puntos a considerar una vez que nosotros estemos pensando en migrar servicios a la nube. Y como cualquier otro proyecto de tecnologías de la información, tomar en cuenta la compañía, la planeación, la parte de las finanzas, el análisis, el crecimiento y sobre todo la parte de negocios. Como cualquier compañía que ofrece servicios de cualquier tipo, es necesario seguir pensando en esa experiencia de usuario, que es algo que venimos platicando ya de meses atrás con respecto a soluciones como SD-WAN, SDA, etcétera, Data Center, WAN, todo lo que tenga que ver también con Internet. Y bueno, Cloud Services obviamente no se podía quedar atrás. Y en este video vamos a ver una comparativa entre los costos que representa tener servicios, aplicaciones alojadas en la nube, administradas en cierto grado, ya sea por la compañía o por mismo a un cloud provider, en el caso de Microsoft Azure, AWS, Amazon Web Services y Google Cloud, por ejemplo, ¿no? Y también el grado de soporte que se le puede dar a estas aplicaciones alojadas en la nube. Entonces, en este video vamos a platicar acerca de esa comparativa de tener los servicios, aplicaciones on-premise, mejor conocido como aplicaciones locales en data centers locales, centros de datos, y por otro lado tener esas aplicaciones alojadas en algún cloud provider. ¿Cómo es que la compañía empieza a administrar estos costos alojados en la nube? Esa es una de las primeras preguntas que algún manager, algún chief te va a preguntar y te va a decir, oye, ¿realmente me conviene a mí moverme hacia cloud? ¿Y cuáles son las premisas que yo debo de considerar para poder tomar esta decisión importante para la compañía? Entonces, esto es un punto bastante importante e interesante, cómo empezar a descubrir cuánto nos cuesta el retorno de inversión, el CAPEX, el OPEX, toda la parte financiera para poder llevar a cabo esta migración. Entonces, tomar en cuenta que cualquier compañía que esté pensando en hacer esta migración hacia la nube, es importante darle a conocer los servicios que ofrece cada cloud provider. Por ejemplo, una analogía muy sencilla. Cuando tú vas a una agencia automotriz y tienes pensado comprar un auto, pero no sabes realmente cuál auto es, tienes en la mente porque te gusta, estéticamente te gusta cómo se ve el auto, pero quieres probarlo, quieres sentirlo. Entonces, una de las opciones que te da cualquier agencia automotriz es tener autos demo y darte esa prueba de manejo, ¿vale? Es exactamente igual en el caso de Cloud Services, donde existen pruebas de concepto y donde básicamente tú vas a poder testear, vas a empezar a validar, a revisar las funcionalidades que ofrece cada cloud provider y sobre todo el tema de seguridad, el tema de los tiempos de respuesta, los SLAs que le llaman, que son acuerdos entre el cloud provider y cada cliente, cualquier tipo de requerimientos que cada uno de los clientes tiene en particular con sus aplicaciones y servicios que ofrecen a sus clientes propiamente. Por otro lado, tenemos toda la parte de la infraestructura. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros on-premise mantener servidores? Mantener la parte de almacenamiento, networking, computing en nuestras instalaciones y la comparativa que existe con mandarlos al cloud. ¿Qué es lo que va a costarnos subir todas estas aplicaciones o parte de ellas a cloud? Empezar a hacer esta migración. Ese es un punto muy importante y que sobre todo es una de las principales preguntas que te van a empezar a hacer. Entremos un poquito más en materia con respecto a los costos. Existe un término financiero que se le llama Total Cost of Ownership, que es básicamente ver dónde estamos parados y cuál es la comparativa en el caso de migrar servicios a cloud, la comparativa de tener tus servicios, aplicaciones en tu data center versus tenerlos en cualquier cloud provider, ¿vale? El TCO Calculator en el caso de Azure Microsoft nos va a ayudar a hacer esta comparativa, a revisar costos durante algún tiempo determinado. En el caso de estas gráficas, ¿vale?, nos vamos a poder dar cuenta el time frame que tú definas en este análisis es como empiezas a ver la diferencia y el ahorro de costos con respecto a los servicios en nube versus servicios en data center, ¿vale? Entonces hay diferentes puntos a considerar para esta migración y para este análisis y para esta práctica que tiene que ver con servicios de networking, servicios de almacenamiento, servicios de bases de datos,
cuánto me cuesta que mi personal de tecnología de la información soporte esta solución tanto en on-premise como en cloud, y la parte de la infraestructura. Entonces, como podemos ver en esta gráfica, existen varios conceptos aquí que ya no aparecen del lado de la nube. ¿Vale? Por ejemplo, la electricidad, tenemos la parte de software, tenemos la parte de storage, tenemos, la parte de storage sí la tenemos, de hecho es la verde, pero tenemos diferentes aspectos como por ejemplo software, electricidad, etcétera, que no aparecen en la parte de la nube. ¿Qué significa esto? Dependiendo el servicio de cloud que tú contrates, puede ser Infrastructure as a Service, puede ser Platform as a Service y puede ser Software as a Service. Dependiendo del servicio de cloud que tú contrates, es el alcance que tú tienes como administrador para hacerte responsable de la infraestructura en la nube. Más adelante vamos a ver la diferencia entre las tres, cuál es la que conviene dependiendo la empresa, dependiendo el giro, dependiendo las responsabilidades y la que se adecue más al negocio. ¿Vale? Entonces, desde Infrastructure as a Service tenemos un grado de responsabilidad sobre la infraestructura en la nube, a pesar de que no tengamos físicamente las cajas en nuestro data center, pero somos responsables de mantener esa infraestructura. Entonces uno pensaría, hoy en la nube, ¿cómo está constituido? Bueno, al final son data centers administrados de manera macro en cualquier cloud provider. Puede ser Microsoft Azure, puede ser Google Cloud o Amazon Web Services, dependiendo. Y llegar hasta el punto de Software as a Service, que únicamente consumes aplicaciones como Office 365, Salesforce, etcétera, donde únicamente te preocupas por el acceso a esas aplicaciones, pero ya no te preocupas por administrar la plataforma donde estén montados estos servicios. Los 3 puntos a revisar en este ejercicio es, primero, las cargas de trabajo, que tiene que ver con lo que les comentaba. Hay que empezar a hacer ese análisis de lo que hoy por hoy tenemos en data center local, on-premise, y poderlo trasladar a el cloud para este ejercicio. Segundo, tenemos los assumptions, que básicamente tiene que ver con todo el desglose de actividades, tanto a nivel de labor IT, en el caso de las tareas que requieren hacer los ingenieros dedicados a la administración de esta infraestructura, como también otros aspectos, por ejemplo, infraestructura a nivel de software, a nivel de hardware. Estos puntos estos assumptions que también obviamente tenemos que considerar para lo que tenemos en on-premise, considerarlo en el data center, pueden ser modificados una vez que tú hagas el reporte de este primer análisis. Tú puedes modificarlos para tener un grado mayor, más asertivo en cuanto a tu resultado de comparativa. Y finalmente el reporte. ¿Vale? Una vez que tú ya metas la información que tú necesitas de acuerdo a lo que tú requieres como cliente, tomes en cuenta la parte de los assumptions. También aquí en assumptions es importante también establecer el currency. ¿Vale? Si tú estás, por ejemplo, en México, como en nuestro caso, sabemos que yo quiero saber la cantidad en pesos mexicanos. Si estás en Estados Unidos o en algún otro país que también su currency sea el dólar americano, pues ya tú lo puedes ajustar en esta parte de assumptions. Y el reporte, pues es básicamente las gráficas que tú vas a ver, gráficas de barras como lo veíamos en el slide anterior. Tenemos gráfica de pastel, tenemos gráfica de líneas, donde se ve la comparativa y el retorno de inversión y el ahorro, ¿vale? Sobre la inversión, en este caso el dinero que nosotros vamos a invertir para poder llevar esto a cualquier cloud service. Entonces estos son los 3 elementos importantes: la carga de trabajo, los assumptions y finalmente el reporte. El paso número 1, lo que comentaba, servidores, ¿vale? Databases, storage y networking. Estos elementos que son importantes considerarlos para poder llevar a cabo el análisis correspondiente en este primer paso. El segundo paso, los assumptions. Algo importante que no les había comentado, pero bueno, para eso están estos slides más específicos, es el rehusar el licenciamiento. ¿Qué significa esto? Si yo tengo, por ejemplo, un servidor Exchange de Microsoft y que yo tengo mi licenciamiento activo y que a lo mejor la suscripción me va a caducar en 2-3 años, pero a mí ya me urge empezar a migrar estos servicios a la nube, no pasa nada. Este licenciamiento no se pierde. Simplemente lo que vas a hacer es reutilizarlos, pero ya en infraestructura de cloud.
Lo que les comentaba, todo lo que tiene que ver con la infraestructura, en el caso de la electricidad y demás, ¿vale? Que son assumptions que yo puedo empezar a definir en este segundo paso de lo que hoy por hoy estoy gastando en mi data center local. ¿Cuánto es lo que yo pago a los ingenieros que administran esta solución on-premise? Y finalmente, el mantenimiento de costos, tanto a nivel de software como a nivel de hardware, que esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Y finalmente, el paso 3, tenemos el time frame a 2 años en este ejemplo. Ahorita en el ejercicio lo vamos a hacer a 5 años, por ejemplo. Y tenemos aquí el costo que nos representa tenerlo on-premise versus el costo que nos representa tenerlo en Azure o en cualquier cloud provider, ¿vale? Entonces aquí podemos ver una diferencia significativa entre uno y otro costo, ¿ok? Este es el ejercicio que vamos a hacer en el TCO Calculator, que es una de las herramientas que no necesitas una suscripción en Microsoft Azure. Obviamente, si tienes una free account la puedes ocupar. Si no tienes ninguna cuenta asociada a Microsoft Azure, no pasa nada. Esta página que vemos aquí de Azure Microsoft TCO Calculator la puedes acceder sin ningún problema. Entonces el ejercicio que vamos a llevar a cabo es este. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es empezar a crear 2 sets. Vamos a llamarlo como 2 bancos, cada banco con 40 VMs cada uno, ¿vale? El primer set de bancos vamos a usar Windows Server como sistemas operativos, un hypervisor. El segundo banco vamos a correr Linux en las máquinas virtuales y vamos a hacerlo sobre VMware. Tenemos el Storage Area Network, la SAN de 80 terabytes. Y finalmente el consumo estimado de ancho de banda mensual en 20 terabytes. ¿Vale? Entonces son estos elementos que vamos a considerar. Lo demás lo vamos a dejar por defecto. No necesariamente tienes que llenar todo. Te da un estimado, digamos, muy general el TCO Calculator para los assumptions sobre todo. Y eso lo vamos a dejar por defecto y vamos a ver la comparativa que nosotros tenemos contra el servicio on-premise. Entonces vámonos rápidamente a la página de Azure, el TCO Calculator. Vamos a ver si podemos. Vamos a copiarla. Ok, vamos a ver. Vamos a copiarla aquí. Listo. Esta es la página principal de la calculadora de costos. Entonces aquí están los 3 pasos a seguir. Definir las cargas de trabajo, los assumptions y finalmente el reporte. Entonces aquí en servidores vamos a agregar 2. El primero lo vamos a llamar Windows. Aquí en carga de trabajo vamos a dejarlo así. No va a ser Web Application. En este caso van a ser Virtual Machines, Windows. Ok, de Data Center lo vamos a dejar así. Y aquí lo vamos a poner como 40. Hypervisor, ok, cores, vamos a ponerle que va a tener 8 cores, por ejemplo, cada máquina. Y aquí en la memoria RAM vamos a ponerle 16 en optimizado CPU. Y eso lo dejamos por defecto para no ocupar Windows Server 2008 R2. ¿Vale? Agregamos el segundo. Le vamos a poner aquí Linux. De igual forma, la carga de trabajo Windows, Linux, Windows. Aquí es Virtual Machines. Aquí vamos a cambiar el sistema operativo a Linux. 40. Aquí vamos a usar VMware. Vamos a usar los mismos cores. Y la RAM. ¿Vale? Ya tenemos esto. Ahora vámonos a la base de datos. Aquí realmente no nos están pidiendo agregar nada a la base de datos. ¿Vale? Pero sí al storage. Entonces esto lo vamos a dejar así, sin tener ninguna base de datos. Obviamente cuando ustedes hagan su ejercicio pueden agregar tantas bases de datos que quieran, el tipo de base de datos, máquinas virtuales, etcétera. Esto es un meramente informativo y demostrativo. Aquí en storage, vale, vamos a dejarlo estado sólido. Aquí en capacidad vamos a ponerle 80 terabytes. Vale, el backup, pues normalmente podemos dejar un backup de 120 terabytes para todo el tema de respaldos. Listo, lo demás lo podemos dejar así sin problema. Y el networking habíamos dicho que 20 terabytes. Listo. Entonces aquí lo que te dice, ¿no? Por ejemplo, el ancho de banda que tú actualmente consumes en tu on-premise environment.
Aquí le vamos a cambiar a terabytes. Le vamos a dar next. Vámonos a las options. Lo que les decía aquí del currency. Aquí, por ejemplo, lo voy a dejar en dólares americanos, ¿vale? Para no confundir con pesos mexicanos. Por otro lado, bueno, todo esto lo que les comentaba, la parte de las diferentes variables a nivel de software, a nivel de hardware, la parte de los costos de electricity. Obviamente, si esto ya tú lo tienes con respecto a lo que hoy por hoy estás gastando en tu ambiente on-premise, pues es recomendable ponerlo aquí para que el resultado sea lo más cercano posible a la realidad. Costos de storage, ¿vale? Y toda la parte de otros assumptions. Entonces, si se dan cuenta, tiene mucha información. Le vamos a dar aquí el next y finalmente vamos a obtener el reporte. Aquí lo que les decía, el time frame, lo vamos a dejar a 5 años, ¿vale? Aquí las regiones que existen en Microsoft Azure. Si se dan cuenta, hay varias regiones. Si no me equivoco, ya están por poner una región o al menos un área disponible en México. No estoy tan seguro ni cuándo vaya a ser eso, pero sí había visto por ahí alguna información. ¿Vale? Entonces, obviamente la región la escogemos dependiendo de dónde estemos ubicados y cuál región nos conviene tener. ¿Ok? Aquí el licenciamiento lo vamos a dejar así y no vamos a poner el dev test porque no es para dev test. Ok, entonces aquí podemos ver que el ahorro de costos alrededor de $57,000, ¿vale? Y aquí estamos viendo que tenemos una discreta, un costo discretamente alto en on-premise cost, ¿vale? A 5 años. Entonces aquí, de acuerdo a las variables que yo acabo de poner, pues aquí podemos ver un costo estimado o un ahorro de costos. Digamos, tenemos $1 millón, $1,249,045, tenerlo en Azure y cuánto nos cuesta en $1,306,000. Obviamente estas cantidades son demostrativas, pero si se dan cuenta, sí existe un ahorro de costos, un retorno de inversión a 5 años con las pocas variables que yo puse, tanto a nivel de ancho de banda como a nivel de virtual machines, que son servidores, los servidores que yo puedo tener y a nivel de almacenamiento. Obviamente, entre tú más vayas poniendo, en el caso, por ejemplo, de cuánto me cuesta a mí mantener los servidores, la parte de electricidad, mantenimiento, infraestructura en on-premise, eso va a representar un ahorro de costos en Azure, porque son costos que yo no voy a considerar, son gastos que yo no voy a considerar en cloud services, en cualquier cloud services, en cualquier cloud provider. Aquí podemos ver qué es lo que nos estamos ahorrando, por ejemplo, en data center. Si se dan cuenta, pues no me aparece en Azure, ¿vale? Tenemos la parte de computing, que esto sí lo tengo. Tengo la parte de networking, sé que sí, está discretamente. Y no tengo sí tengo el IT labor, obviamente toda la parte del OPEX, la operación, la administración. La electricity realmente no lo tengo. O sí lo tengo, déjenme ver, el hardware sí lo tengo, que ahora es computing. Pero el electricity pues sí la tengo discretamente y el software realmente ya no me aparece. Entonces, esto va a variar dependiendo el tipo de servicio, como les comentaba, el Infrastructure as a Service, el Platform as a Service y el Software as a Service, ¿vale? Entonces, esto es una de las formas de empezar a poder tener una comparativa de manera macro, pero también podemos irnos un poquito más específico cuando tengamos toda la información más cercana a lo que hoy por hoy nos está costando tenerlo en el data center local. ¿Vale? Entonces aquí podemos ver el despliegue de los costos, el detalle, ¿vale? Que esta información es muy importante para presentarla y discutirla en el comité. Y aquí el total savings son $57,263, ¿vale? Entonces aquí puedes bajar el reporte y aquí básicamente este es un reporte un poquito más gerencial, donde tú ya puedes hacer uso de él para cualquier tipo de discusión que tú tengas dentro de la compañía.